negociando. Ya le dije que el 29 acá no, porque acá quedamos el 27, ¿no? ¿No? Tendrían que saber ustedes más que yo. 27. El 27. Porque el 29 es en jurisprudencia, porque había alguien que acá estaba 2 veces. Entonces, bueno, no sé quién era que estaba, pero me acuerdo que alguien había. 27, ¿no? Vos 7 de octubre y 24 de septiembre. Ahí va. Yo aclaro ya de pique que el 24 de septiembre no la hemos fijado ex profeso por una cuestión de que a su vez a esta hora se está dando historia constitucional, que es una materia que comparto con la profesora Lorenzo, que yo doy los viernes, y seguramente ese día no pueda estar allá tampoco en historia, tendremos que cambiarlo. Todavía no sé qué fecha es, pero entre el 23 y el 24 voy a estar en Florida, porque me invitaron a un congreso de profesores de educación secundaria, UTU y afines, a efecto de exponer sobre la Corte Electoral en un congreso que hay anual que hacen los profesores, y bueno, también invitaron a la profesora Lorenzo en otro tema. Entonces, todavía no sabemos si es 23 o 24, calculo que iré los 2 días. Así que, bien, eso implica que el parcial, que va a ser a distancia, igual lo vamos a controlar, porque habiendo tantos compañeros, les voy a enseñar les voy a enseñar, les voy a compartir cómo se hace Gestapo a la hora del parcial. Porque hay formas de controlar si hay copia y todo eso, que a mí me gusta mucho, le dedico cuando se conectan, y de hecho, obviamente, a veces les ha pasado, y pasa, que se les cae la conexión, me escriben, y a veces pasa, ¿no? Que uno empieza el parcial, no sé si a alguna vez le pasó, se le cae la conexión de internet, va a entrar y se terminó, no puede entrar porque queda como que ya lo hicieron. Bueno, más de una vez, como estoy conectado, le anulo el intento y vuelve a hacerlo. Si no, bueno, se hará después comprobando. Aunque yo siempre digo, hay veces que uno se queda sin conexión. Pero lo que nunca sé es cómo o sea, si uno no tiene conexión para entrar, ¿cómo tiene conexión para mandarme un correo electrónico de la computadora, una captura de pantalla de que no puede entrar, de que se le cayó la conexión? Eso le dije una vez a un estudiante, le digo, ¿cómo no puede entrar y usted me manda ipso facto al mismo tiempo una captura de su computadora, de su correo electrónico, y que por el celular vieron que es tan chismoso que le dice cuando se los manda el celular, esto fue enviado por... Le digo, no, bueno, profesor, que no... Bueno, díganme que lo cambiamos para otro día, pero no me ven a decir que se quedó sin conexión. Si se quedó sin conexión, no me puede... Avíseme 3 horas después. Bueno, yo soy estudiante y por las dudas. Bien, en la clase de hoy, de acuerdo a lo que está en el cronograma, tenemos que ver la historia constitucional. Esto es la evolución constitucional en materia de gobierno departamentales. Que a alguno le gusta historia constitucional, hemos creado una materia para que vayan, y bueno, ahí vamos a ver todo. Bueno, en la clase de hoy vamos a ir viendo desde el punto de vista histórico cómo se ha regulado lo referente a los gobiernos departamentales en la historia constitucional desde 1830. A mí la colonia y todo eso, y Artigas, y el Uruguay nace en 1830 con la Constitución. Todo lo otro es preconstitución, prehistoria, o como le quieran decir. Bien. No sé si mencionó algo respecto a los materiales que va a subir, porque a mí no me aparecen los materiales. A nadie le aparecen materiales porque recién subí el cronograma y ahora viene la tortura psicológica para usted, porque voy a subir. Ahora que también Ángel va a dar clases, cada cual subirá los materiales, pero todavía no distribuí, no hice si lo vamos a subir por clases, si vamos a subir por tema. Pero después, las bibliografías son libres. El programa tiene un montón de material. Lo que sí voy a hacer, o lo que me voy a dedicar el fin de semana, porque como si no tuviera nada para hacer, pero es importante hacerlo, subirles artículos. O sea,
Subir libros no se puede, subir artículos. Bueno, después cada cual estudia donde quiere, donde puede, como quiere. Lo que sí la idea es que de cada tema haya al menos un material para que todos manejen, más allá de los libros que puedan comprar, conseguir y demás. Hay un libro del profesor Fulvio Gutiérrez que estaba agotado, no sé si todavía existe, en Fundación 25 de mayo. Hay un libro del profesor Fulvio Gutiérrez que es sobre gobierno departamentales, que es un libro que le sirve todo. Fulvio Gutiérrez. Porque como bien le dije, esta materia se creó en Salto hace muchos años, el profesor Fulvio Gutiérrez la daba, el profesor Luz la dio, y ahora la da otro profesor también de Salto. Y después hay mucho material de profesores de administrativo, de constitucional, los libros de Correa, los libros de Corseñac, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un librito muy bueno que se llama El Sistema Electoral Uruguayo, que está toda la parte de cómo se eligen los cargos electivos en los gobiernos departamentales, que lo escribió el que habla, digo por las dudas, que eso lo vamos a ver, y por supuesto lo veremos, ya que estamos en esto de vender libros. Que es chiste, ¿no? Pero lo pueden conseguir en mi biblioteca que está, y bueno, lo vamos a ver en clase. Y por supuesto, también, si ustedes vieron el cronograma, hay algo que le puse en rojo, creo, coloquio. Bueno, esa sería la actividad en la que ustedes y otros actores participarían respecto de un tema que después lo definiremos, el cual puede ser a los efectos de estudiantes, o sea, ustedes, sea por Zoom o presencial, participen y después haya una instancia de otros actores, que creo que les dije que ya tenemos al edil en sala y al representante nacional, me está faltando el intendente y el alcalde, a los efectos de hacer un intercambio, ahora que por supuesto está en boga la reforma del sistema electoral y demás, podría ser interesante un coloquio o algo, un intercambio, de qué sería, dado que si se va a hacer una reforma del sistema electoral, se va a hacer una reforma de la Constitución. Si no, sería también prudente ajustar algunas cuestiones en la Constitución a nivel departamental, más allá de la elección. Pero eso después lo vemos porque la idea es con ustedes, ¿no? Y bueno. Bien, en cuanto a la historia constitucional de los gobiernos departamentales, yo vamos a hacer referencia a artículos de la Constitución del 30, del 18, del 34, 42, 52, 67, etc. No los voy a leer, los vamos a dar y después los leen o tengan la referencia. No tiene sentido venir a leer artículos, pero sí que los tengan presentes y lo que vamos a decir en clase respecto a las características, y es lo que se dé en clase, porque si no, si ustedes van a leer, pueden estar, vuelvo a repetir, desde la época de la colonia, pasando por Artigas, las instrucciones del año 13, la Constitución Federal, la unitaria, etcétera, etcétera, la preconstitución, y así hasta el siglo XXI. Yo, siguiendo posición que no es la de Correa, por supuesto, porque Correa entiende que para estudiar la historia constitucional hay que ir desde Artigas a la fecha. Yo sigo la posición del profesor Esteva, que sostiene que hay que estudiar desde 1830 en adelante, cada cual toma la posición que quiere. También Jiménez Derecho estudiaba desde 1830 en adelante. En la Constitución de 1830, que es la primera Constitución, que ustedes recordarán que estamos casi cumpliendo los 200 años, que es una Constitución escrita porque nació de un acto deliberado en 1829, es rígida porque tiene un procedimiento de reforma establecido en la Constitución y es diferente a la sanción de una ley ordinaria, es extensa, porque tiene... perdón, es de mediana extensión porque tiene entre 100 y 200 artículos, etcétera, las características conforme a la actualidad. En materia de gobiernos departamentales, la Constitución en su artículo 1 preveía la existencia de 9 departamentos, porque señalaba que el Estado Oriental del Uruguay es la asociación política
de los ciudadanos comprendidos en sus 9 departamentos que existían en ese momento. En cuanto a la organización, había un presidente de la República que era el jefe general del Estado. El jefe de la Administración General del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Bajo la Constitución del 30 el Estado era unitario. Y a su vez, el Poder Ejecutivo era quien ejercía el control de todo el Estado, el presidente de la República. Es el jefe de la Administración General del Estado. Reitero, en el caso de los gobiernos departamentales, el presidente era el jefe de la República, y en cada uno de los 9 departamentos que se podía ampliar por ley, la ley podía ampliar los departamentos, de hecho sucedió, más allá de que la ley lo preveía, cada vez que era necesario un nuevo senador para que un presidente o un partido tuviera mayoría, creaban un departamento. Esto es pragmatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución establecía que habrá un diputado cada 2.000 almas, o 2.000 personas, o 3.000 habitantes, en principio, y un senador por departamento. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, para asegurarse la gobernabilidad, o para asegurarse que un partido mantuviera mayorías y que el presidente de la República era elegido indirectamente por el pueblo, porque el pueblo elegía a los miembros de la Asamblea General, a los representantes directamente y a los senadores a través de un colegio elector, y la Asamblea General era quien elegía al presidente. Entonces, ¿qué sucedía a veces? Cuento 2 más 2 son 4. Me falta uno para ser presidente. Bueno, creemos el departamento de 33. Eso explica por qué hay departamentos completos. No, eso se explica porque hay 19 departamentos en el Uruguay y se crearon todos antes de la Constitución. Cuando en el Uruguay los senadores eran uno por departamento. No porque haya departamento por 30.000, porque capaz que en 1800X vivía más gente en ese departamento que ahora. Pero eso se explica porque hay 19 departamentos y en el momento en que el Estado llegó a 1918 ya había 19 departamentos. Por supuesto, después se eliminó la circunscripción territorial departamental a los efectos del Senado y pasó a ser circunscripción nacional, pero a los efectos del por qué nunca, a ver, está bien, pero también hay tema político. El último en crearse, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el Flores, último? por ahí. Flores, Flores. Flores. El departamento de Flores. Y con eso salió presidente. ¿Y qué pasa? ¿O qué sucedía? Porque la elección era indirecta. El presidente de la República le decía, Ángel, vos vas a ser senador por Rivera. Bueno, andá Rivera. ¿Y quién salía senador por Rivera? Ángel, y volvía a Montevideo. ¿Por qué? Porque como se elegían por un colegio elector, y el colegio elector, supónganse, era mayoría del Partido Colorado, y el presidente proponía que era Ángel iba a ser el senador de Rivera, y así sucesivamente. ¿Qué sucedía después? Bueno, Ángel, hay que votar al candidato a presidente de nuestro partido, ¿no? Sino que le sucedía a Ángel en el periodo que viene. Bueno, se te terminó el periodo y no vas a ser más senador por Rivera, capaz que salí diputado por alguna circunscripción. Bueno, esto pasaba, era así. Cuando era indirecto, y por eso se generaba todo lo que se generaba. De hecho, a nivel departamental, en la Constitución del 30 estaban los jefes políticos. Eso es lo que se creó a nivel departamental bajo el artículo 118, que establecía que a la cabeza de cada uno de los departamentos hay un jefe político.
y que en realidad el jefe político era un agente del Poder Ejecutivo, era un agente del presidente, era alguien el que el presidente elegía para que representara al Poder Ejecutivo. Y a la vez que era designado por el Poder Ejecutivo, el sueldo, la duración y todo lo vinculado a los jefes políticos dependía del presidente y a control de la Asamblea General. Los jefes políticos eran a su vez los jefes de policía en el departamento. Por lo tanto, no solo eran representantes del Poder Ejecutivo y eran quienes en los efectos gobernaban el departamento, sino que a su vez ejercían la jefatura de la policía. Con esto se generaba o se podía inferir que eran personas de confianza del presidente, en principio, en 1830. A su vez, las competencias de este jefe político las establecía el Poder Ejecutivo a través de un reglamento. El cual fue dictado en su momento. Y también, dentro de cada departamento, existían lo que se conocía como juntas económicos administrativas, que son un antecedente de las juntas departamentales. Las juntas económico-administrativas eran elegidas directamente por el pueblo. En general, cuando los estados fueron creados, en materia local o en materia de municipios, como se lo conoce en el derecho comparado, en general los órganos se establecía que eran elegidos directamente por el pueblo. Y a su vez debían estar integrados por vecinos, es decir, personas que vivían dentro del departamento, dentro de la circunscripción. Las juntas tenían como competencia, según el artículo 126, competencias como promover la agricultura, la prosperidad, velar por la educación primaria, por la conservación de los derechos. Es decir, lo que hacía era sugerir al gobierno, sugerir a la legislatura o al gobierno mejora para el departamento, básicamente. Pero no tenía ningún tipo de autonomía. Bajo la Constitución del 30, por tanto, tenemos un régimen centralizado y unitario. No existe autonomía ni local ni municipal, ni descentralización. ¿Tiene capacidad directa de la Junta Administrativa del Político? Bueno, las juntas administrativas lo único que hacía, las únicas competencias que tenían era sugerir, de acuerdo a las competencias del 126, no tiene ningún tipo de autonomía, no tenía ninguna otra competencia más que, bueno, es decir, hay que promover la agricultura, lo que decía el 126. Y ningún tipo de autonomía. Estaba jerarquizado. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera era que estaba jerarquizado. O sea, Era un grupito de personas superiores. no era un grupito, era un órgano elegido directamente por el pueblo, pero lo que hacía era
velar, promover, sugerir, etc. No tiene competencia de decisión, porque si yo sugiero, velo, no tengo ningún poder de decisión ni autonomía. No podía decidir nada. Reglamentar es una competencia si uno, pero a ver si me entienden. Era a los efectos de lo que dice la Constitución. ¿Tenía poder de decisión? No. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 30 ni los jefes políticos tienen poder de decisión. Los jefes políticos son representantes del Poder Ejecutivo y agentes del Poder Ejecutivo. Quien resuelve todo en 1830 es el presidente. Por eso es centralizado y unitario. ¿Se entendió? Lo que sí sucedió, por varias razones, es que Montevideo y la Junta Económico-Administrativa de Montevideo fue absorbiendo competencias en el sentido de, bueno, no era lo mismo sugerir, creo yo, en X departamento que en la capital. Entonces, ¿qué sucedió? Montevideo y la Junta Económico-Administrativa de Montevideo fue adquiriendo más competencias desde el punto, no desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista legal y reglamentario. Al punto tal que en 1891 se establece el reglamento orgánico de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo, o de la Junta de Montevideo. Y este reglamento orgánico de la Junta de Montevideo fue la fuente para que se creara una ley orgánica, es decir, emitida por el Poder Legislativo, en 1903, que reguló todas las juntas económicas administrativas del país. Si no recuerdo mal, para esa fecha ya había 19 departamentos. No, acabamos de dar qué dice la Constitución de 1830. Ahora estamos viendo qué sucedió después de 1830. O sea, la ley orgánica de las juntas económicas administrativas fue en 1903. La ley del reglamento de la Junta Económica Administrativa de Montevideo en 1891. Ahora, estamos viendo qué pasó después de la Constitución consagrara esto, cuál fue la realidad. En 1908 se crea por ley el Ejecutivo Departamental. Muy bien. ¿Qué dijo usted? Se crea el cargo de intendente. Nosotros con Mariel tenemos un material que en algún momento lo usamos los dos. Martini pregunta por $1.000.000. Bueno, no, por lo menos por si después me demandan. Martini pregunta por un 7. ¿Es constitucional la creación del intendente? No. ¿Quién dijo? Rosa, ¿cómo anda, Rosa? Todo bien, usted, profesor. Muy bien, ¿qué dijo usted, no? Yo dije que era inconstitucional, pero duraban 3 años. Muy bien. Como bien dijo Rosa, duraban 3 años, es inconstitucional, pero ¿cuál era el problema? No se preveía la inconstitucionalidad en Uruguay. En 1908, por ahora, a nadie se le había ocurrido declarar la inconstitucionalidad. Bueno, sí, es un detalle. Sí había ocurrido en 1890 y algo, en que un juez dejó de aplicar una ley que era contraria a la Constitución, no declaró inconstitucional, pero aplicando el principio de primacía sí hay un antecedente, pero efectivamente la ley de 1908 es inconstitucional, ya que por ley creó el cargo de intendente, no estaba previsto, y como bien dijo Rosa, duraban 3 años en el cargo. En 1913,
el 4 de marzo de 1913, se publica en el diario El Día por parte del ex presidente de la República, por segunda vez, José Valle y Ordóñez, lo que se conoce como los Apuntes de Valle, que son un proyecto de reforma de la Constitución en el cual Valle consagra o propone el sistema colegiado en el Poder Ejecutivo y en materia de descentralización territorial. La propuesta de Valle de una constitución que estableciera una Junta Nacional de Gobierno a nivel del Poder Ejecutivo y órganos colegiados a nivel de los gobiernos departamentales, la estableció en ese proyecto de reforma y a su vez estableció también la descentralización territorial por departamentos, configurando en cada departamento una asamblea representativa departamental que tenía funciones de órgano ejecutivo, una junta departamental con elección directa y un jefe de policía elegido por la Junta Nacional de Gobierno. Esta propuesta de Valle generó un cisma en el Uruguay desde el punto de vista de la política y demás, lo que se dio un proceso de reforma de la Constitución en el sentido de, bueno, el país se dividió entre colegialistas y anticolegialistas. Colegialistas eran los que estaban a favor del Poder Ejecutivo colegiado de Valle y anticolegialistas los que estaban en contra. Previamente, en 1912, se había reformado el procedimiento de reforma de la Constitución, porque luego de más de 80 y pico de años, luego de 1830 no se había podido jamás modificar la Constitución porque la forma o el procedimiento era casi perverso o casi imposible. ¿Por qué? Porque preveía que 3 legislaturas para reformar la Constitución. La primera que establecía la necesidad de la reforma, la segunda que propusiera las reformas y la tercera que aceptara la reforma. Si ustedes lo llevan a años, son 12 años. O sea, se estaba 12 años paralizado el país para modificar la Constitución. ¿Qué sucedió? En 1907, bajo la presidencia de José Claudio Williman, que fue presidente entre 1900... Miren que yo tengo problema con la fecha. 7 y 11, ahí va, 7 y 11, propuso a la Asamblea General la reforma del procedimiento de reforma. En 1907, se propuso en 1907 en el último año de gobierno del presidente Valle. Luego se ratificó durante la presidencia de Williman y durante el primer año de la segunda presidencia de Valle se aprueba la ley de 1912 que estableció el procedimiento de reforma de la Constitución a través de una convención constituyente. Y siendo Valle presidente, en 1913 propone las reformas. Esto genera que el país se divida y que en 1915 sea electo presidente Viera. Y ahí todos en el liceo nos acordaremos del Alto de Viera, que era bueno. Todas las reformas que venía haciendo Valle, todas las propuestas que hacía, cuando asume Viera, era anticolegialista y anti-Valle. Entonces se da que, bueno, se llama la Convención Nacional Constituyente en 1916 y ganan los sectores anticolegialistas. Entonces se dijo, bueno, las ideas de Valle de su poder ejecutivo colegiado y afines no van a tener la mayoría, incluso entre blancos y los colerados anticolegialistas, eran mayoría en la Convención Nacional Constituyente, pero, por supuesto, se convoca la Convención Nacional Constituyente, Valle es elegido convencional y nunca fue a la convención,
como forma de manifestar su rechazo. Domingo Arena, que fue su mano derecha en su momento, tampoco asistió. Y estaban medio estancadas las negociaciones, no se ponían de acuerdo, y acá viene lo que se denomina como la amenaza de Valle a la tercera presidencia. ¿Qué sucede? Si bien en la Convención Nacional Constituyente tenía mayorías anticolegialistas, como la presidencia se elegía a través de la Asamblea General, 2 más 2 son 4, 4 daba presidente José Valle de Ordóñez por tercera vez. Entonces, en 1919 estaban los votos de la Asamblea General para elegir a Valle presidente por tercera vez. ¿Qué sucedió con los sectores blancos anticolegialistas? Es momento de pactar con Valle o 3 veces presidente. No. Entonces, ¿qué sucedió? Se dio el pacto de los 8, que son 4 blancos y 4 colorados, que pactaron la Constitución de 1918. ¿Por qué? Bajo la amenaza de la tercera presidencia de Valle. Entonces Valle que dijo, bueno, si se aprueba la Constitución con un negociado, no soy candidato a presidente. Entonces, esto es pragmatismo puro y duro. La Constitución de 1918 surge de un pacto entre los sectores blancos entre sectores blancos los sectores, y el sector colorado vallista en la Convención Constituyente. Por supuesto que parece que suena feo esto de pacto, pero ustedes tengan presente que las constituciones son el resultado de acuerdos en general, y cuando no son resultados de acuerdos, vienen todo lo que viene después. O sea, cuando la constitución se impone, puede ser que después se acate o vengan lo que se conoce como las revoluciones o los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso la Constitución fue un pacto entre los sectores colorados vallistas y los sectores blancos. No me acuerdo de memoria porque sí, es algo que no retengo, pero era... No. El pacto de los 8 fue que el Partido Blanco o Nacional propuso 4 miembros para negociar y el Partido Colorado Vallista propuso 4 miembros para negociar. Se sentaron 8 personas y dijeron, vamos a acordar esto: separar la iglesia del Estado y darle a la iglesia toda la propiedad de los templos. Bueno, el Poder Ejecutivo va a estar presidente de la República, Consejo Nacional de Administración. Los departamentos van a ser administrados X, y así sucesivamente. ¿Porque fue un pacto? Bueno, porque hubo que ceder de los 2 lados. Y se dio la particularidad también de que es la única vez que en la Constitución está la proscripción. Es decir, se habilitó a que el partido, porque por supuesto se consagró la coparticipación. Ahora, a nivel del Poder Ejecutivo quedó un presidente de la República y un Consejo Nacional de Administración. En el Consejo Nacional de Administración, 6 eran de la mayoría del partido que ganaba, y a nivel, los otros 3 eran del partido que le sigue. 6 colorados, 3 blancos, traducido en la realidad después. Por supuesto que en algún momento el Partido Nacional, el Partido Blanco, tuvo mayorías en el Consejo Nacional de Administración porque se renovaban por terceras partes, y como los colorados no iban juntos, digamos, en algún momento bajo el mismo lema, etcétera, 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 generó que el Partido Blanco llegara alguna vez a tener mayoría en el Consejo Nacional de Administración, pero era un año. Pero sucedió, se decía que eran, bueno, 6 colorados, 3 blancos. ¿Y qué se habilitaba? A que del sector, digamos, de los que tenían la mayoría de un partido, pudiera vetar 2 candidatos del otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, se vetó a Valle en el primer colegiado. Bueno, o sea, esto está en texto expreso, ¿no? O sea, aunque no parezca, era así. ¿Y por qué? Bueno, yo me acuerdo que
creo que era Ramírez, Juan Andrés Ramírez, abuelo, ¿no? Decía que una de las conquistas, porque siempre desde el Partido Nacional señalaron o se refirió a la Constitución del 18 como una constitución criticada y muy... Y una de lo que Juan Andrés Ramírez llamaba una de las conquistas del Partido Nacional, aparte del voto y demás, era la proscripción de Valle. O sea, que no haya sido presidente 3 veces, era una de las conquistas de la Constitución del 18. Bajo la Constitución del 18 se crea un régimen local autónomo de los gobiernos departamentales, es decir, se consagra la descentralización territorial. A nivel de descentralización por servicios, que es el otro tipo, teníamos desde 1896 un órgano que violaba la Constitución, que era el Banco República. El Banco República fue creado como una especie de ente sui generis que estaba vinculado, por supuesto, a la moneda y demás, pero constitucionalmente no tenía, no podía existir bajo la Constitución de 18, igual que los intendentes, que eran inconstitucionales. Bueno, no había quien declarara la inconstitucionalidad, entonces el Banco República ya existía. A nivel de gobiernos departamentales, los intendentes ya existían desde 1908. En materia de gobiernos departamentales se estableció la elección directa y había una asamblea, cada departamento tenía un gobierno y una administración que estaría a cargo de una asamblea representativa y por uno o más consejos de administración autónomos. Esto está establecido en el artículo 130 de la Constitución de 1918. La asamblea representativa era sistema colegiado. Y consejos de administración, uno o varios. Martini pregunta. Consejos, ¿cómo se escribe? Con C, profesor. ¿Cómo dijo Rosa? Con C, de casa. Muy bien. Tengan presente que cuando hablamos de materia municipal, los órganos se escriben con C. Consejo en materia municipal va con C. Cuando son órganos que no refieren a esto, van con S. Mi pregunta no es capciosa. Artículo 130. ¿Alguien lo tiene? Bueno, lo buscamos en... Yo que soy antipapel. Claro, encuentro. Acá está. No, pero yo lo tengo acá. El gobierno y administración locales serán ejercidos por una asamblea representativa y por uno o más consejos con C de administración. Autónomos elegidos popularmente con las garantías que para el sufragio establece la ley en la sección segunda y cuyo número será fijado por ley. El consejo de administración estará formado por no menos de 3 miembros ni por más de 7. Eso dependía del departamento. Por supuesto, Montevideo tenía 7. La ley fijará la duración de las asambleas representativas, el número de miembros, forma de elección, etc., así como los recursos contra su resolución y la representación de los partidos en los consejos de administración. Esto era algo interesante. La ley podrá también acordar a los extranjeros el derecho de voto activo y pasivo. Bajo la Constitución del 18,
se habilitaba a que en materia de esto de gobiernos departamentales pudieran votar los extranjeros, algo que no sucedió. Y de hecho, capaz que alguien se acuerda, que en 1928, si no me equivoco, nunca, yo tengo un problema con todas las fechas, nunca me parece 27 o 28, la mujer votó por primera vez en Uruguay y en América. Y fue la primera mujer que votó, era extranjera. Era una mujer que nacía en Brasil, que vivía en Uruguay, el famoso plebiscito de Cerro Chato, que era para decidir si el pueblo se quedaba en 3 departamentos, porque está en el límite de 3 departamentos, y eligieron mediante un plebiscito local, un referéndum local, una decisión popular local, elegir en qué departamento se quedaba. Bueno, la primera mujer que votó en América fue una extranjera, era brasilera, que vivía en Uruguay, y votó por esto. ¿Por qué? Porque decía que en materia de municipios se podía establecer el voto extranjero. ¿Y por qué votaron las mujeres? También, eso fue una cuestión de la Corte Electoral, porque en materia de esto de consulta municipal, la Constitución no establecía limitaciones. Entonces, por eso votaron las mujeres. Si ustedes leen la Constitución, consejo está con C, porque, reitero, cuando hablamos de el órgano a nivel municipal, de acuerdo a la Real Academia Española, desde que existe, y desde que existe, por supuesto, los cargos, se los ha creado o sea, se ha establecido que van con C. Esto me lleva a que lean los parciales. Porque casualmente, esta materia yo nunca la di, pero siempre tengo cosas nuevas. Capaz que consejo está con ese y no falta ortografía. ¿En dónde? Ah, bueno, ese es un problema de Furby. La Constitución está con C, y entonces, si yo pongo en la Constitución de 1918 estaba previsto un consejo con ese de administración, ¿verdadero o falso? Caen todos en verdadero. Falso. Había un consejo con C, que no es lo mismo que consejo con S. Ah, pero usted no me conoce. Puse una pregunta en todos los parciales constitucional, que era: el método de interpretación de la Constitución es el lógico, sistemático, teológico. ¿Usted sabe cuántas veces pusieron verdadero? El 99%. Y lo puse en el primer parcial, en el segundo parcial, y en el examen lo cambié. En el examen le puse teleológico. ¿Sabe cuánto pusieron que estaba mal? El 99%. La diferencia entre teológico es que es de Dios y teleológico es que viene de telofín. Y en clase dije 67 veces que iba a poner la pregunta de teleológico por teológico. Le dije, y después aparte fue, profesor, está mal, porque dice que teológico. Y yo a veces digo preguntas que van para los parciales. ¿Y esto? Es más, pondría, como bien dice el profesor Fulvio Gutiérrez, la Constitución uruguaya creó un consejo con ese. Y ahí, falso. ¿Es un chiste esto? No. ¿Por qué aclaré lo de C y S? Para que la letra con sangre entre. Porque después lo escribimos con S, y si alguien le dice que está mal, los cargos, y esto es así, los cargos a nivel municipal, local y demás, por la RAE, desde que existen, van con C, para diferenciarlo de los órganos nacionales. Por eso es que hay un consejo directivo central.
El Consejo de la Facultad de Derecho, van con ese. El Consejo Directivo Central, que nos aprendemos que es CODICEN, es Consejo Directivo Central de la ANEP, va con ese, y así sucesivamente. El Consejo Nacional de Administración va con ese. Consejo Municipal. Va con C. A nivel de los municipios, que están, cuyo órgano es el Consejo Municipal, va con C. Esto que parece perogrullo, yo les digo porque hasta no había percatado que el profesor Fulvio Gutiérrez lo dice con ese, después le voy a mandar un mensajito. Y le voy a decir, todos los estudiantes que estudian de sus libros, si yo pongo una pregunta, van a perder. Pero esto de la S lo voy a poner, miren que... Y el que no viene a clase y no escuche las clases, caen todos allí. Y después me dicen que yo soy malo. Bueno, la letra con sangre entra, consejo con C, porque lo dice la Constitución igual, ¿no? O sea, también. ¿Eh? No es que se me ocurrió a mí. El constituyente, como si fuera una cosa sacra, en 1918 puso Consejo de Administración de la Constitución. Bueno, pronto. Ahora, el Consejo Nacional de Administración va con ese, que también está en la Constitución del 18. Entonces, usted que me dice que no voy a ir en esto, yo, mire que... No es por malo, justamente, es para... La cuestión es, justamente, porque después nos pasa que arrastramos el error o demás, pero a nivel departamental, siempre que vean cargos, van con C. Estamos hablando que la Constitución actual no tiene nombrar consejo, ¿no? En la Constitución actual no hay cargos de consejo en ningún lado. Los municipios, de acuerdo con la interpretación que me gusta seguir, es inconstitucional porque la Constitución no prevé los municipios, prevé juntas locales autónomas y electivas. Y bajo la Constitución del 67 desaparecieron todos los órganos colegiados de este sentido a nivel de gobierno, de administración. En la del 52 estaba, y en la Constitución del 67 ya no existen órganos. La Ley 18.567 y la 19.272 crearon los municipios. ¿Alguien pidió la inconstitucionalidad? Sí. La Corte los declaró constitucionales. Cajarville decía que era inconstitucional, algunos sostenemos que inconstitucional, pero la Constitución no prevé el órgano, y bueno, queda ahí. Y por supuesto, es una cuestión política, ¿no? Se pusieron todos de acuerdo para crear los municipios, que es una forma de tener un tercer nivel de gobierno. Pero en la Constitución no hay más órganos ejecutivos a nivel local, departamental, con esta denominación. Al final, ¿qué pasó con la Junta? ¿Estamos olvidando como para leer? ¿Qué cosa? La Junta de los municipios. ¿Qué junta? La Junta que mandaron los municipios. ¿La Junta del 1830? ¿No? Porque decía que antes los municipios se me que no era Junta. Juntas locales. La Junta local. Las juntas locales autónomas, que establecía la ley, pasaron a ser los municipios. Pasaron a ser municipios. Ya no hay más. Rosa. Disculpe que apague la cámara. Yo tengo entendido que a partir del 34 es el mecanismo de inconstitucionalidad. Es correcto, Rosa. Exacto. Está. Hasta el 34 no se podía declarar la inconstitucionalidad, por eso todos estos órganos que estaban por fuera de la Constitución no se podían declarar inconstitucionales. Dentro de las competencias que establecía la Constitución del 18, a las asambleas representativas, que eran básicamente, el Consejo de Administración era el órgano ejecutivo, y la asamblea representativa era el órgano legislativo, digamos. La Constitución facultaba a las asambleas representativas de los departamentos a crear impuestos a nivel departamental. ¿Me siguieron? El Consejo de Administración es un órgano ejecutivo, colegiado entre 3 y 7, dependiendo del departamento. 7 en Montevideo, por ejemplo. Las asambleas representativas eran el órgano legislativo. Bueno, la Constitución, dentro de todas sus competencias, le daba la facultad de crear impuestos municipales.
A ver, yo hablo de municipales bajo la Constitución del 18 porque era lo que se hablaba. Hasta recién que se crean los municipios, si ustedes leen la Constitución, van a ver, esto lo aclaro porque hasta la vigente dice intendente municipal. Por supuesto, ya un poco más en el tiempo se habla de intendente departamental, porque son gobiernos departamentales, juntas departamentales, pero si ustedes leen la Constitución, el cargo es intendente municipal. En la actualidad no podemos decir intendente municipal porque están los municipios, entonces se da eso, pero por supuesto, no le voy a preguntar, tampoco soy tan... Es intendente, intendente departamental, intendente municipal, o como sea. Intendente es el cargo ejecutivo en la actualidad, junta departamental y legislativa. Esto de crear, de tener potestad tributaria, estaba en el artículo 133. Luego de la Constitución del 18 se crea la Ley Orgánica de los Municipios de 1919. Se estableció también en la Constitución formas directas de gobierno a nivel departamental, en los artículos 134 y 141, teniendo incluso iniciativa a nivel popular para promover proyectos a nivel departamental. Llegamos ahora a 1934. La Constitución de 1934, bueno, que fue producto de un acuerdo, primero fue producto de un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, que fue dado por Terra, que era presidente de la República y que había sido miembro del Consejo Nacional de Administración, y que da el golpe de Estado del 33 en acuerdo con los sectores herreristas del Partido Nacional, con Luis Alberto Herrera a la cabeza. Se da un acuerdo político entre los sectores terristas del Partido Colorado y herreristas del Partido Nacional, en donde se acuerda o se pacta la Constitución de 1934. Yo me hago cargo de lo que digo, esto se tradujo naturalmente, este pacto, en la integración del Senado, que el Senado tenía 15 miembros del partido que gana, el sector mayoritario, que en este caso era Terra, porque los sectores no terristas se abstuvieron todo el periodo donde estuvo la dictadura de Terra, es decir, los sectores no colorados, vallistas, bueno, ahí aparecieron varios partidos disidentes, o sea, varias divisiones del Partido Colorado, se abstuvieron de participar en las elecciones para no legitimar el golpe de Estado de Terra, y en el Partido Nacional, en principio el Partido Nacional iba un solo lema, y en ese caso se dio 15 senadores del terrismo sin 15 senadores del herrerismo, o sea, 15 eran de la lista mayoritaria del partido que ganaba, y 15 de la lista mayoritaria del partido que le seguía. Al punto tal el acuerdo llegó a ser que el vicepresidente, que también integraba el Senado, 2 años después de la entrada en vigencia de la Constitución, mediante uno de los procesos de reforma, pasó a no integrar el Senado y a suplir al presidente cuando era convocado, porque el herrerismo decía que 16 eran colorados terristas y 15 herreristas. Entonces esto alteraba el medio y medio, y ahí después se estableció que el presidente del Senado se elegía por el cuerpo. Entonces era uno más y llegó el Uruguay a tener 2 vicepresidentes, porque se preveía la figura del segundo vicepresidente. ¿Qué pasaba si se moría el vicepresidente? El Senado elegía, por las dudas, para de no alterar esto del medio y medio, el Senado elegía otro vicepresidente que no fuera miembro del Senado para que supliera al presidente en caso de muerte y demás. Y esto del acuerdo es así. En materia de gobiernos departamentales, podemos decir que la integración actual de los gobiernos departamentales, al igual que el Poder Ejecutivo, tiene su fuente en la Constitución de 34. En la Constitución de 34 hay un intendente municipal,
que está a cargo del Ejecutivo Departamental, artículos 239 y 241. Hay una junta departamental que tiene función legislativa y de control al intendente, artículos 236 y 237. En la Constitución se preveía que la Junta Departamental de Montevideo tenía 11 miembros y en el resto de los departamentos 9. En algún momento pasamos a la inflación de 31. 11 en Montevideo, 9 en el resto. Y se preveía la existencia de una o más juntas locales. Las juntas locales podían ser creadas con determinada circunscripción territorial, etcétera, etcétera, pero estaba previsto que se podían crear juntas locales. Diga. En realidad, en la jerga, digamos, perdón que diga esto, se le decía curules en una época, porque esto viene también de España y demás, porque a nivel departamental, o sea, a nivel municipal, las personas que ejercían estos cargos se les decía curules, etcétera. Bueno, y en algún momento, no sé cuándo, empezó a decirse el ediles. El edil acá no sé si sabe, pero yo no me acuerdo. Pero en realidad, técnicamente creo, si no me acuerdo mal, porque capaz que sí, la Constitución no dice ediles. Dice miembros de las juntas departamentales, me parece. No sé si dice ediles. Ediles creo que no. En la Constitución del 34, los gobiernos departamentales pierden la autonomía financiera. No tienen más competencia tributaria. Es decir, no pueden crear impuestos. Los gobiernos departamentales, en virtud de que en 1934, para mí no, edil no. No está, ¿no? No, adiós. La palabra edil no existe en la Constitución. Dice miembros de junta. Miembro. ¿Edil no existe? No, edil no. Para mí edil viene de la... Creo que edil lo dice la Ley Orgánica Municipal de la 9515. Creo que ahí es donde surge lo de edil. 1935, pero a eso ahora voy. Reitero, a nivel de los gobiernos departamentales no tienen más autonomía financiera, esto quiere decir no tienen más competencia tributaria para crear impuestos. En 1934 se crea el Tribunal de Cuentas de la República y por lo tanto los gobiernos departamentales pasan a estar controlados también, al igual que el resto del Estado, por el Tribunal de Cuentas. A nivel municipal, o mejor dicho, a nivel departamental, se constitucionalizan diversos institutos vinculados a la presentación de recursos, y recursos hablo en sentido de como remedio a, o sea, como para a los efectos de interponer recursos contra actos jurídicos que emanan de los gobiernos departamentales. ¿Cómo? No le... ¿Qué órganos de contralor? ¿Qué? Era el 4. No, a ver, en respecto... ¿Cuál más? La Corte Electoral. La Corte Electoral de dónde? No, la Corte Electoral se constitucionaliza en 1934 y fue creada por ley en el 24. Rubén. Hola, buenos días. Consulta, y acá también se crea la figura del contador delegado del Tribunal de Cuentas para los gobiernos municipales, ¿o eso es algo posterior? A ver, la Constitución no creó los contadores delegados, sino que eso fue por ley orgánica digamos, de la contabilidad económico-financiera del Estado. Bien, gracias.
reitero, la Constitución constitucionaliza diversos mecanismos para recurrir actos jurídicos de los gobiernos departamentales. Digo constitucionaliza porque alguno de estos ya estaba previsto en la ley de 1919. Se podía establecer recursos de referéndum contra determinados actos o de plebiscito, etcétera, etcétera. Bueno, la Constitución del 34 los constitucionaliza y, por ejemplo, establece el referéndum municipal y la iniciativa popular. Y a su vez, estableció la acción por lesión de autonomía. Esto es que habilita a los gobiernos departamentales a presentar un mecanismo ante el Poder Legislativo a los efectos, en el Poder Judicial, si los poderes del gobierno nacional lesionan la autonomía del gobierno departamental. Es decir, se mete en alguna... O sea, el gobierno departamental, mediante una ley, supónganse, invade la competencia de un gobierno departamental. Entonces, mediante la acción de lesión de autonomía, el gobierno departamental a nivel judicial dice, bueno, en realidad esta competencia es mía, no es del Poder Ejecutivo, lesiona mi autonomía, quiero que así sea declarado. Esto está en el artículo 243 de la Constitución de 34. ¿Cuál? No, el 190 actual es sobre en el 190 actual, si no me equivoco, es los entes autónomos y servicios centralizados. Por la ubicación. ¿Cuál es? El principio de especialidad surge del artículo 190, pero está en lo vinculado a los entes autónomos y servicios centralizados en cuanto a donde está el artículo. En cuanto a los gobiernos departamentales, no me acuerdo si la acción por lesión de autonomía, de memoria, pero lo vamos a ver. Bajo la Constitución del 52, que dicho sea de paso, la Constitución del 52 consagró un sistema colegiado puro, es decir, bajo la Constitución del 52 el Poder Ejecutivo estaba integrado por un Consejo Nacional de Gobierno, integrado por 9 miembros, 6 de la mayoría, 3 de la minoría, que se renovaban a razón de 2/3 cada 2 años, que se renovaban cada 4 años de forma integral. Y a nivel de los gobiernos departamentales también se estableció el colegiado. Hay un consejo departamental, que es un órgano ejecutivo, en Montevideo integrado por 7 miembros y en el interior por 5. En cada departamento había un consejo departamental, Montevideo 7, el resto de los departamentos 5. Con una particularidad. 4 miembros eran del partido mayoritario, o sea, del lema que ganaba, 3 del partido que le seguía. No, yo no sé, ¿no? Sí. Por ahora, no voy a hacer trampa. Dijo 7 miembros. Montevideo 7, 5 en el interior. 4 del partido que ganaba, 3 del que le siguiera. Y no hago esto podía dar que en un departamento fuera el partido blanco, el otro el partido colorado, etcétera, etcétera, etcétera. 4 del interior, disculpe. Y 5 en el interior con régimen de 3 y 2. 3 del partido que ganaba, 2 del que le sigue. En la Constitución del 52 se pactó la coparticipación política obligatoria. ¿Esto qué es? Que en todos los órganos, todos, hubiera coparticipación de partidos. Es decir, que hubiera los 2 partidos, blanco y colorado. La Constitución del 52 es producto de un pacto entre los sectores vallistas del Partido Colorado y los sectores herreristas, y ahí vienen Nardoni y otros, y ahí aparece por primera vez y Juan María Bordaberry, quien fue blanco en el 58 y colorado en el 71, en el 72, Rabanito diría la abuela. Entonces, pero en el 52, ¿qué sucede? Andrés Martínez Prueba, presidente de la República, en el discurso del 1 de marzo,
sin que nadie supiera nada y sin que nadie hubiese dicho, dijo, es momento de reformar la Constitución, hay que establecer un sistema colegiado, como decía Valle, y por lo tanto voy a proponer una reforma de la Constitución a efecto de establecer un Consejo Nacional de Gobierno. Por supuesto que esto estaba pactado, y quién estaba, o mejor dicho, a quién se le truncaba la carrera presidencial, así como en 1919 corría el riesgo de que Valle fuera presidente por tercera vez, Luis Valle Berres, que había sido presidente hasta 1951, y luego de la muerte de, si no me equivoco, Tomás Berreta, tenía unos primos, muy primos, que no lo dejaron ser intendente de Montevideo, según cuenta la leyenda, y lo obligaron a ser vicepresidente de la República, y a la postre terminó siendo presidente porque Tomás Berreta estaba enfermo, muy, muy enfermo cuando asumió, a los 3 meses, perdón, falleció. Los sectores vallistas del Partido Colorado eran los hijos de don José Valle y Ordóñez, pactaron con Herrera para el colegiado, y Andrés y Martínez Trueba, siendo presidente y elegido, y nadie sabía que era colegialista, propone la reforma, se aprueba la reforma del 52 ampliamente, y se consagra el sistema colegiado puro. Es decir, todos los órganos ejecutivos están integrados por órganos colegiados. Y se da la coparticipación necesaria, es decir, los dos partidos, que por supuesto, Correa cuando uno era estudiante o cuando iba a clase hacía o sea, señalaba algo que había dicho Herrera, o se le atribuía a Herrera, que era, bueno, llegó un momento de entrar al gallinero y comerle alguna gallina a los colorados, porque si no, no iba a haber forma de gobernar. Y bueno, así fue. Herrera tenía razón, 4 años después ganó el Partido Nacional en 1958, 1962, y así fue como ganó las elecciones el Partido Nacional en el 58 a través del colegio. A nivel departamental, reitero, 7 miembros en Montevideo, 5 en el interior, régimen de 4 y 3, es decir, había un sistema de mayoría y minoría, 4 a la mayoría, 3 a la minoría, 3 a la mayoría, 2 a la minoría, y las juntas departamentales, que acá era la inflación que después... En Montevideo la junta departamental tenía 65 miembros. La inflación. Decir que eran cargos, nunca fueron cargos honorarios, siempre fueron cargos honorarios, porque si no... Las juntas departamentales tenían 65 miembros en Montevideo, 31 en el interior. Venimos a 1967. Es lo del 71 a Montevideo, el principio del interior, no es 1952. Sí. Pero para el concepto departamental, no era un departamental. A ver. Montevideo tenía los departamentos tenían un consejo departamental que ejercía función ejecutiva. En Montevideo eran 7, 4 y 3. 4 de la mayoría, 3 de la minoría. En el interior eran 5, 3 de la mayoría, 2 de la minoría. Y después había juntas departamentales. Montevideo 65, el resto 31. Por supuesto, esto es elegido directamente por el pueblo en un sistema de representación proporcional, etcétera, 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 etcétera. Bajo la Constitución del 67 tenemos el régimen vigente, con algunas reformas posteriores. Tenemos un intendente municipal o departamental en la concepción actual, que puede ser reelecto por una vez. En la Constitución del 67 se da la reelección de los intendentes por una vez. Y esta es la primera vez que se permite la reelección de un cargo ejecutivo en la Constitución. Porque en Uruguay ustedes recuerden que desde que existe no se permite la reelección directa, por ejemplo, del presidente de la República. No existe la posibilidad de la reelección directa, sino que alguien para ser reelecto presidente debe esperar un periodo de gobierno. Así le pasó a Rivera, así le pasó a Sanguinetti, así le pasó a Valle, así le pasó a Mujica.
Perdón, Tabaré Vázquez. Yo tengo esto de alterar, yo cambio el orden, era Rivera, Valle, Sanguinetti, Vázquez. Esos son los 4 presidentes que fueron reelectos constitucionalmente 2 veces. A nivel de las juntas departamentales no hay cambios, salvo Montevideo, que todos los departamentos pasaron a tener 31 miembros en las juntas departamentales. Las competencias de las juntas departamentales pasaron a ser legislativas y de control, y por supuesto los gobiernos departamentales tienen también ahora autonomía y potestad tributaria, de acuerdo con la Constitución, pueden crear impuestos, tasas y contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. No lo iba a dar, pero a veces es bueno decirlo. En el periodo cívico-militar, entre el 73 y el 85, esto paréntesis ni siquiera lo copien, es solo para saberlo, yo el periodo de la dictadura es intervención constitucional, pero eso es respecto de saber qué pasó, porque venimos hablando de historia. A través del decreto constitucional número 3, se estableció la intervención de todas las intendencias municipales y de los gobiernos departamentales, y transformando a los gobiernos departamentales en administraciones, quitando la potestad tributaria y a su vez limitando los recursos para cada departamento. El gobierno de facto incluso no solo designó a interventores en las intendencias, sino que destituyó a todos los intendentes electos, salvo aquellos que aceptaron seguir quedando en calidad de interventores. Hay intendentes electos democráticamente que cuando vino la dictadura dijo o lo destituyo o sigue, pero en calidad de interventor, y aceptaron, de todos los partidos, de los partidos blanco y colorado en realidad, y a su vez las juntas departamentales fueron cesadas y pasaron a existir juntas de vecinos, que claramente tenían meras tareas de asesoramiento. Vuelta a la democracia, se instala nuevamente la Constitución del 67, y en materia de gobiernos departamentales es importante la reforma del 97. Esta reforma del 97, que la vamos a ver también más adelante, es importante. ¿Por qué? Porque crea las autoridades locales. Es decir, se establecen las juntas locales autónomas y electivas. Además de que se pueden crear juntas locales, no con esta particularidad, pero que a nivel de los gobiernos departamentales estaban autorizados a crear juntas locales. Montevideo, desde 1991, al amparo de la Constitución del 67, que también preveía la posibilidad, tenía 20, bueno, no me acuerdo exacto, pero Montevideo del 91, antes del 97, tenía juntas locales que eran órganos que habían creado bajo la intendencia del intendente Vázquez, y que luego con la Constitución de 1997 fueron reformadas y por supuesto ampliadas. Y a su vez se establece la creación del Congreso de Intendentes como un órgano de articulación de políticas públicas en materia de gobierno departamentales y también de coordinación y demás entre los gobiernos departamentales. El Congreso de Intendentes es una especie, diría la profesora Cristina Vázquez, de órganos sui generis. ¿Por qué? Porque en realidad la naturaleza jurídica del Congreso de Intendentes no se puede establecer, porque no es ni un órgano que está en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, o sea, no está ni a nivel del Gobierno Nacional ni a nivel o sea, no está dentro de ningún gobierno departamental, y en realidad su función es coordinar las tareas, entre los 19 gobiernos departamentales. En la actualidad tiene una ley, si no me equivoco, y creo que funciona acá en la Intendencia de Montevideo, y tiene funcionarios y estatutos, y tiene personería jurídica.
en la actualidad, porque fue creado por... Incluso en la actualidad también existe el Congreso Nacional de Ediles, a imagen y semejanza del Congreso Nacional de Intendentes, que se creó hace un tiempo como un órgano con personería jurídica, que a su vez, acá está el reglamento, del Congreso Nacional de Intendentes, que a su vez el Congreso Nacional de Ediles es una persona jurídica que nuclea todos los ediles de las 19 juntas departamentales, que los gobiernos departamentales a través de las juntas departamentales deben de prestar presupuesto y etcétera, y funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo participé, el yoísmo no me gusta, cuando se creó la ley, o cuando estaba estudio de la ley, una amiga que se hila, creo que Sebastián la conoce, que se hila del departamento de Florida, me pidió opinión sobre alguna cuestión, porque se estaban tratando el proyecto de ley, la edila Silvana Goñi de Florida, que fue presidenta de la Junta y demás, le hicimos, muy cortito, ¿no? Tampoco era tanto, y esa observación ella la hizo en su momento, ella es edila del Partido Nacional, hizo la observación y cuando se estaba haciendo el proyecto de ley se cambió, que era una cuestión técnica nomás, pero la cuestión es que se creó el Congreso Nacional de Inés con personas jurídicas y demás, y bueno, este es otro organismo sui generis, y que está vigente en la actualidad. Bajo la Constitución del 97 es importante tener presente que se consagró el sistema electoral vigente en materia departamental. Es decir, lo vamos a ver en clase cuando veamos el estatuto, o mejor dicho, cuando veamos los órganos del gobierno departamental, el intendente y las juntas, ahí vamos a ver la forma de elección, estatuto, etcétera, etcétera, y en materia de municipios también. Quienes entienden que los municipios son constitucionales se basan en que la Constitución prevé la existencia de autoridades locales, que se pueden llamar juntas locales o como quiera el legislador. Y muy bien, como dice acá, decilo. Diga, puede. Los consejos municipales no tienen personería jurídica, no son sujetos de derecho. Sus funcionarios son funcionarios del gobierno departamental que están afectados al Consejo Municipal o las oficinas municipales. Eso es una discusión que en el plenario de municipios, que es otro órgano que se está viendo informado, están dando porque los municipios no pueden contratar, no existen en el mundo del derecho, es decir, tienen que hacerlo a través de la intendencia. ¿Y las juntas La junta departamental? Sí, claro. Usted ha dicho que vino a sustituir los municipios. Cuando se crean los municipios, antes estaban las juntas locales autónomas. Las juntas locales autónomas y electivas eran 3 creadas por ley, que era Bella Unión, San Carlos y algo más que nunca me acuerdo. San Carlos, Bella Unión, no, Castillo Y no. Río Branco no era Y la Río otra. Branco. Se habían creado 3 juntas locales autónomas y electivas por ley. Esas tenían competencias propias, elegidas. Esas juntas locales autónomas y electivas fueron transformadas en municipios. Fueron los 3 primeros municipios que se transforman. Después, por supuesto, el gobierno nacional, cuando creó los municipios, los creó. Después los departamentos fueron... no existe. Lo que existe ahora, en realidad, profesor, las juntas locales, en el esquema que el profesor explicaba hoy, a nivel departamental, se transformaban en oficinas recaudadoras de la intendencia. Lo que sí Congeló la imagen. Disculpe, ¿lo perdí yo, el profesor, o usted también? Se trancó. Creo que todos. Gracias.
Yo quise trabajo en Microsoft, que cuando corto Zoom, así que dar nada de que- En el grupo escribieron que se cayó la red, pero terminó la clase cuando se cortó el Zoom. En el grupo de WhatsApp escribieron eso. ¿Sí? Así que abandonaremos. Pero la grabación, me imagino que la habrán guardado. Capaz que a nosotros nos sigue apareciendo porque seguimos en el Zoom. O Claro, lo capaz que que se pierde. si se cayó la red, él no va a grabar más. Dice que terminó la clase cuando se le cortó el Zoom. Así que nos veremos. Yo abandono. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Yo voy a Dale, salir. Nos vemos. Que pasen bien. igual.